Sí, estamos en contacto, Juan Carlos, bienvenido. Hola, hola Néstor, hola Miguel Ángel, un gusto estar con ustedes hoy día para comentar esta encuesta que hemos realizado entre Pacific Edelman Affiliate, que es la agencia donde yo tengo el cargo de vicepresidente ejecutivo, en conjunto con la asociación Escucha al Perú. Entre ambos tenemos una alianza estratégica para poder hacer investigación en general de todo tipo. Nuestro objetivo es hacer investigación social, investigación económica, empresarial, corporativa, pero evidentemente no queremos ser ajenos al tema de coyuntura y en este caso es el tema electoral. Así que ya habíamos realizado el mes pasado un sondeo a nivel Lima y en esta ocasión realizamos un sondeo a nivel nacional en las 24 regiones del país, 1.213 casos, metodología combinada entre telefónica fundamentalmente, pero con acompañamientos de presencial, de visita en casas, sobre todo en zonas rurales, para acompañar y para completar cuotas de esos 24 departamentos. Y lo interesante de la metodología que hemos utilizado aquí es que al hacer los cruces estadísticos entre las cuotas poblacionales del INEI digamos, y los niveles socioeconómicos de APIM, este cruce nos ha permitido mostrar no solamente esta fotografía que sí, pues nos ha llamado la atención a muchos, que es este resultado nacional en donde quien lidera en realidad la elección es la cantidad de indecisos, ¿no? Que tiene 33,7%, ¿no? En realidad Es es quien lidera la elección, ¿no? Seguido por la cantidad de viciados y blancos, que estamos hablando de 15,1%, es decir, el 48,8% o quiere viciar o en blanco no decide su voto aún. De la otra diferencia, lidera la encuesta, digamos, con un 9,8% Hernando de Soto, un empate técnico entre Johnny Lescano y Rafael López Aliaga con 7,5% cada uno. Luego sigue Verónica Mendoza con 6,6%, luego Keiko Fujimori con 4,9%, y la gran aparición o la gran sorpresa que nos dio este ponderado después de ver todas las regiones es la aparición de Pedro Castillo en esa fotografía de los seis con 4,9% empatado con Keiko Fujimori. Entonces, sí, esta fotografía es realmente novedosa y claro, lo que hemos hecho es mostrar las sincro macro regiones del país, ¿no? Y agrupar las 24 departamentos del país en sincro macro regiones que nos muestran pues un voto atomizado, un voto diversificado, muchos países y muchos Perús distintos que a veces cuando uno lo ve tradicionalmente en la forma de mostrar las encuestas no lo visibilizamos. Ahora hemos tratado de visibilizar que hay pues una costa norte, aparte de una Lima, hay una sierra, hay una costa sur, hay una costa norte, hay una selva que piensan de manera distinta, ¿no? Y en donde los liderazgos, especialmente en la sierra y en el sur, son bastante muy diferentes y bastante antagónicos respecto a la costa norte y a Lima, ¿no? Entonces, correcto. muchas revelaciones y muchas Sí, novedades que nos está y lo trayendo vamos a esta ir encuesta. viendo, el resumen nos parece muy bien, excelente, Juan Carlos. Lo vamos a ir desglosando porque tenemos las fichas Las para diapositivas. irlas comentando nosotros en OP. Miguel Ángel, el comentario antes de previo y el saludo además con ¿Qué la tal? ¿Cómo bienvenida. están? ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo está Juan Carlos? Sí, efectivamente, estamos Bien, frente a un conjunto de encuestas que son sumamente interesantes y que, por supuesto, también todos y cada uno de los partidos también están reaccionando dependiendo cuál es la ubicación de sus líderes, de sus candidatos presidenciales. Entonces, por ejemplo, también hoy Expreso, con un titular que señala Sábado de Gloria, pone en primer lugar con 13,4 a Rafael López Aliaga. O sea, estaba más o menos hablando de 3,2% del siguiente, que en este caso es Hernando de Soto con 10,2. Tercer lugar, Johnny Lescano con 9,4. George Forsyth con 8,2. Keiko Fujimori con 7,7. César Acuña con 6,1. Verónica Mendoza con 6,1 y con 5,3 Daniel Urresti. Estamos hablando entonces que aquí hasta ahora nada está dicho cuando ya estamos a solo una semana de las elecciones generales del año 2021.
Adelante, Néstor, adelante, Juan Carlos. Sí, No, vamos a pedirle a Omar que nos suelte las fichas, las diapositivas de Pacific para irlas comentando por partes, además de ya el resumen que nos ha hecho ejecutivo Juan Carlos, ¿no? En esta parte creo que es importante destacar lo que ha dicho Juan Carlos, que el 34% de los peruanos aún no decide su voto preferencial y un 46% no lo hace en lo que se refiere al Congreso de la República. Pero entremos ya a las fichas en las que tenemos los resultados de esta encuesta nacional, que es la siguiente diapositiva, la siguiente, Omar. Porque ahí hablábamos, sí, acá está, creo que a partir de acá empezamos con la lectura tuya, Juan Carlos, la participación de Miguel Ángel y quien habla en OP. Tal y como decía Miguel Ángel, definitivamente con estas cifras nada está dicho. No podemos, es más, entre estos 6 probablemente pueda estar el pase a la segunda vuelta. Evidentemente, quienes presentan mayor preferencia por esas cifras, pero miren la curiosidad de que ninguno supera los 2 dígitos, ninguno llega al 10%, ¿no? Pero que probablemente, según esta fotografía, si es que la tendencia se confirma, probablemente entre Soto, Lezcano, López Aliaga y Mendoza estaría el pase a la segunda vuelta, ¿no? Difícilmente Castillo y Fujimori lograrían llegar a esa segunda vuelta si es que esa tendencia continúa con esa velocidad y hacia ese rumbo. Y hay que mencionar, si esto es importante también, para decirlo como un disclaimer, además, es que nosotros como en Pacific Edelman Affiliate y Escucha el Perú, no hacemos esta investigación bajo el financiamiento de ningún partido, ni bajo el financiamiento de ningún grupo económico, es literalmente inversión propia. Porque al ser parte de la red Edelman, ustedes saben que Edelman es la agencia de relaciones públicas número 1 del mundo, y estamos en más de 100 países del mundo. Parte importante para los inversionistas a nivel mundial es tener data o investigación sobre cómo van digamos, el clima político, electoral especialmente. Y es una de las razones por las cuales hemos hecho la inversión, para poder tener una fotografía lo más objetivamente posible, y además sin ningún interés, sin ningún financiamiento, ni partidario, ni ideológico, ni empresarial específico, ¿no? Eso es importante aclararlo porque claro, siempre hay quienes, el día de ayer, cuando esta información la circulábamos por redes sociales, no había aquel que decía, no, claro, esta encuesta la ha comprado tal o la ha comprado otro, ¿no? Y no, estas encuestas no se compran ni se venden, ¿no? Estas encuestas son investigaciones serias que buscan justamente mostrar esos rostros que tenemos. Miren Lima, por ejemplo, ¿no? Juan Carlos, en Lima exacto, es casi claro la consolidación de un Hernando de Soto que está en una tendencia muy fuerte y positiva hacia arriba en Lima, ¿no? Y López Aliaga, si bien no está subiendo fuerte, se ha congelado, pero mantiene un voto muy duro en Lima. Pero de Soto casi duplicó respecto a nuestra investigación del mes anterior. Nosotros hicimos una en febrero para Lima y de Soto ha duplicado casi su preferencia en Lima. De hecho, esta encuesta no recoge el post-debate, ¿no? Que puede haber tenido algún tipo de influencia o algo, pero digamos, pero difícilmente una semana esa tendencia va a variar radicalmente, ¿no? Lezcano también es un candidato que se ha estancado, no es que esté explosionando en Lima, ¿no? Y los otros candidatos que no los ponemos en la foto no es porque no queramos ponerlos, sino porque ninguno de los demás logra superar el más menos 2,8%, que es el margen de error. Entonces, al estar dentro del margen de error, es mejor considerarlos dentro del pelotón de otros, digamos, para mantener la rigurosidad científica. Lo cual nos dice que por lo menos en Lima, que es un bastión conservador, evidentemente, tenemos a De Soto con 15, a Rafael Aliaga con 13, a Forsyth con 8, a Mendoza con 7 y a Lezcano con 7, pero tenemos, claro, un 26% que no sabe todavía el voto que va de indecisos y un 13% de blanco viciado, ¿no? No sé si podemos pasar al siguiente. De electores, Juan Carlos, ¿no es cierto? En el total de... Es correcto.
y que es muy referencial el tema de Lima. Pero vamos a provincias, vamos a las macroregiones, como la han dividido ustedes en Pacífico. Esta es una de las que nos causó más sorpresa, nos llamó la atención, ¿no? La sierra evidentemente es y claro, ¿de qué hablamos con la macrorregión sierra? Estamos hablando de Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Junín, Pasco, Puno. Y ojo que la macrorregión sierra representa casi 1/3 del total de los votantes, ¿ah? Ojo, casi 1/3 del total de los votantes. Y tenemos ahí a Castillo como una sorpresa, para todos nosotros fue toda una sorpresa encontrar a Castillo liderando estas regiones, con 11%, seguido por Mendoza con 9% y seguido por Lescano con 8%. Entonces, este voto de izquierda, evidentemente, ¿no? Este voto antisistema, de cambio constitucional, evidentemente, incluso antimercado, ¿no? Sí. Es el que predomina, evidentemente, en la macrorregión sierra. Y ojo, Juan Carlos, que estamos hablando 6%. Del 20% en la lectura de Verónica con Pedro Castillo. Exactamente. Miguel Ángel, no sé si tiene algún comentario. No, yo prefiero que siga Juan Carlos con la explicación. Ya, muy bien, siga usted, Juan Carlos, siga. Ok, y entonces seguimos con la parte descriptiva. ¿Cuántos indecisos hay? Estamos hablando de un 36% en esta macrorregión sierra y blanco viciado 18%. Incluso esto es más alto que el promedio nacional. La siguiente macrorregión es la de Costa Sur. La macrorregión Costa Sur abarca Tacna, Moquegua e Ica. ¿Ok? Y representa menos del 10% del total de votantes. Y acá tenemos a Lescano liderando con 13%, a De Soto con 9%, a Mendoza con 7%, a Castillo otra vez apareciendo con 7% y Forsyth con apenas 6%. Estamos hablando aquí de también 30% de indecisos y 14% entre blancos y viciados. El resto son muy pequeños, pero entre suma de microcandidatos, suma el 14% de otros candidatos, ¿no? Después de la macrorregión sur, seguimos con la macrorregión costa norte. Tenemos definitivamente varios países viviendo en el mismo país, ¿no? En la costa norte, la macrorregión costa norte, estamos hablando de Tumbes, Piura, La Libertad y Lambayeque. Y aquí sí, lidera De Soto otra vez, 9%, López Aliaga, 8%, Fujimori, 8%, que aparece con sí, históricamente el fujimorismo ha tenido presencia en el norte, pero evidentemente la está compartiendo hoy precisamente con los dos candidatos de derecha con los cuales compite. Se están literalmente canibalizando entre ellos mismos. Solamente votos. Mendoza, 6%, y Lescano, 5%. Estamos hablando acá de macrorregión norte, 39% de indecisos, 15% de viciado y en blanco, y los otros candidatos en más o menos un 10%. Y en el caso de la macrorregión selva, finalmente, que es la última fotografía que tenemos a Lescano liderando con un 11%, empatado con Keiko Fujimori con un 11% también. También el fujimorismo históricamente tiene una presencia fuerte en la selva, lo mantiene. Hernando de Soto con 7%, Pedro Castillo nuevamente aparece en la foto en la selva con 6%, y aquí sí apareció con un 3% Daniel Urresti. Estamos hablando acá, y ojo, en la macrorregión selva, de un 42% de indecisos, de un 14% de blancos o viciados, que por supuesto pues genera una incertidumbre. Si ustedes me preguntan quién cree que va a pasar a la segunda vuelta, literalmente la respuesta es, en realidad depende de los indecisos, cualquier cosa puede suceder, ¿no? Eso es un poco la descripción de los cuadros. Después hemos hecho algunas preguntas sobre los perfiles, pero creo que básicamente lo más interesante es estas reveladoras regiones que tiene el país y tendencias que tiene el país que son distintas y que además están antagónicas, ¿no? Contrarias, ¿no? Tenemos un evidente Lima y Costa Norte opuesto a la Sierra y Costa Sur, ¿no? Entonces, tenemos países distintos, definitivamente, y probablemente no los estemos leyendo bien, ¿no? Y vamos a ver qué confirman las otras encuestadoras para ver. Los responsables de las campañas.
Miguel Ángel, a ver, ese silencio, vamos a ver, No. Sí, debe tener lo que pasa es que alguna estoy razón. comparando también. Miguel Ángel está aterrado. Sí, está, Estoy o sea, está comparando cifras, crispado. ¿no? Estoy comparando cifras y cómo son las corridas, inclusive de noviembre del año pasado hasta ahora, ¿no? Acuérdate que el que ha perdido y está totalmente fuera del alcance, digamos, de entrar a una segunda vuelta, así como vemos el panorama, de acuerdo a esta encuesta, George Forsyth, ¿no? Porque Por no veo que tenga un voto duro, no lo tiene, porque dicho sea de paso, Victoria Nacional se supone que recoge los electores, el voto duro de Restauración Nacional, que pertenecía al pastor Humberto Lay. Entonces, es interesante ver cómo en tan poco tiempo también algunos candidatos comienzan a desaparecer. La otra constatación obviamente cae de Maduro, que por lo menos unos 9 o 10 partidos no van a pasar la valla electoral, definitivamente. Aún Martín Vizcarra, que de acuerdo a diferentes encuestas tiene una altísima votación, pero solamente es él. Es decir, por más que voten por él, si Somos Perú no alcanza el límite de votos requeridos, definitivamente no entran ni el partido y tampoco Martín Vizcarra. Digamos, estas son las primeras constataciones. Y por otro lado, como por ejemplo Alianza para el Progreso de César Acuña tampoco aparece entre los 5, 6 o 7 primeros. Y ojo que tiene un bolsón electoral importante, ¿correcto? En el norte tiene más de 200 autoridades locales, tanto municipalidades provinciales como distritales. Y tiene 4, por ejemplo, también gobernadores regionales. Entonces, ¿qué significa esto? Que también de repente la gestión de sus alcaldes no es precisamente un testimonio claro de que están haciendo bien las cosas. Entonces, de todas maneras, esto significa que el reto que tienen cada uno de los partidos, que si quieren además pasar la valla electoral, algo más de lo que han venido haciendo, tienen que realizar en estos días que quedan. Es decir, tremendo reto para una serie de organizaciones políticas que definitivamente han venido trabajando probablemente sin mirar estas particularidades del electorado nacional, como muy bien lo ha descrito Juan Carlos, los diferentes países, porque efectivamente pues nosotros no tenemos una sola identidad nacional, sino tenemos varios países con diferentes intereses también, tal como lo vemos siempre en cada una de las elecciones generales que hemos experimentado en los últimos años, Néstor y Juan Carlos. Sí, yo lo que podría agregar ahí también a la lectura es que en el caso de Lima, Juan Carlos, seguramente tienen también la fotografía por conos, que también es otra realidad totalmente diferente, tal como se ha presentado a nivel de las macroregiones. Y otro tema también para agenda nuestra, para trabajo nuestro, es el caso de la Amazonía, ¿no? Hay el 42% de personas que no deciden su voto y hay otro porcentaje de 14%, si no me equivoco, Juan Carlos, que habla que no saben o van a votar viciado o en blanco, lo que hace más del 50%. ¿Qué puede significar eso, la lectura? Una de las lecturas podría ser el hecho que la selva no está en los planes de gobierno, por lo menos con la importancia que debería estar. Entonces, hay tema para conversar sobre esta encuesta de Pacific, que es la más cercana a la realidad, creo, hasta hoy, de lo que está ocurriendo en las regiones de nuestro país. Y lo que hay que ver, coincido con Juan Carlos, que hay que ver no solamente a nivel de encuestas, sino hay que ver con otros ojos, ya no con los ojos limeños, lo que está ocurriendo en nuestro país. Juan Carlos. Es correcto, Néstor. Lo que, a ver, hay varias conclusiones a las que nos lleva el estudio. Uno primero, como decías tú, es que
hemos intentado mostrar justamente una visión descentralista de, en este caso, la representación política, pero es este mismo país que tiene distintas tendencias electorales, la que puede tener distintas tendencias respecto, por ejemplo, a la inversión privada, respecto, por ejemplo, a el tema de la salud pública, respecto, por ejemplo, al tema de cómo concebir la educación. Es decir, cuando nosotros diseñamos políticas públicas, cuando nosotros desarrollamos iniciativas privadas, sea desde un sector u de otro, tenemos que tener una lectura adecuada de ese territorio nacional y de esa población nacional sobre la cual queremos actuar. No podemos suponer, ¿no es cierto?, que nuestros cerebros limeños son los únicos privilegiados, ¿no es cierto?, para poder entender el mundo a partir de nuestra perspectiva, porque no es así. Evidentemente esta encuesta nos muestra 5 países distintos en uno solo. Y eso significa empezar a investigar y a profundizar sobre estas primeras, digamos, hallazgos que nos da. Ahora es el pretexto de la campaña electoral, pero obviamente nosotros como Pacific y con Pacific y con Escucha del Perú vamos y tenemos en nuestra proyección del año empezar a hacer investigaciones mucho más, y empezar a profundizar ya en el tema empresarial, ya en el tema de políticas públicas, ya en el tema de confianza respecto al actor empresarial, al actor público, al actor medios de comunicación, al actor sociedad civil organizada, ¿no? Es una primera conclusión. Una segunda conclusión es que definitivamente no, alguien me comentaba ayer cuando veía los resultados, me decía, oye, entonces Hernando de Soto se está disparando. Decía, no, lo que está pasando es que los que se están disparando son los indecisos y cada vez el conjunto de candidatos que queda con menor proporción, porque no es una alta proporción, ninguno llega al 10%, y están cada vez más cerca, pero hacia abajo, no hacia arriba. No es que estén despuntando, no es que esté habiendo una explosión de algún candidato, y difícilmente creo que en el pelotón de atrás haya alguno que se pueda convertir en un volcán de ebullición y que en 10 días voltee esta fotografía, la veo difícil. Y entonces eso nos lleva a la tercera conclusión, y es que entonces nuestros niveles de representación política son paupérrimos, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que podamos elegir autoridades como la autoridad máxima del país cuando en una primera vuelta no es capaz de representar más del 10% de una intención de voto real, ¿no? Obviamente el 11 sabremos, claro, va a haber intención de voto, sacaremos los blancos viciados, los indecisos que no sabemos en qué se convertirán, pero tras esa limpieza vamos a subir, pues, por limpieza y por votos válidos, esos supuestos porcentajes, pero la verdad es que el porcentaje real, que es el voto emitido, que es el que vemos aquí, nos muestra pues niveles de representación política tan bajos y tan malos que nos llevan pues a empezar a hacer y a pensar ya otra vez la reforma política en serio, ¿no? Tenemos que empezar a cambiar la forma de representación porque no está funcionando. No está funcionando, nadie se siente representado en realidad, ¿no? Gran tarea de los partidos políticos, Miguel Ángel. Néstor, sí, mira, es importantísimo hasta aquí, es que en todas las encuestas, y ojo a una semana de las elecciones generales, es necesario precisar, en la misma línea que viene comentando Juan Carlos, ninguno de los candidatos presidenciales y sus partidos en realidad dan la talla para dirigir el país desde el punto de vista del electorado nacional, así como está hasta ahora, con cifras mondas y lirondas tal como están siendo presentadas. Por otro lado, las calidades personales, ¿no?, y las competencias de cada uno de los candidatos tampoco, digamos, captan y enamoran y cautivan al electorado nacional, ¿no? Como para que estén capacitados con el fin de resolver los principales problemas nacionales. Y tal como lo ha descrito también en esta encuesta, cada región reclama, por ejemplo, la solución a problemas muy puntuales, como el caso de la selva, servicios de salud, caso de la sierra, la corrupción, costa norte, la delincuencia, costa sur, la corrupción, y Lima, la delincuencia. Pero además es cierto que es necesario replantear un poco la política, aparte de adecentarla. ¿Cuál es la función de los partidos políticos en el Perú? Porque excepto, por ejemplo, Alianza para el Progreso, Acción Popular, el PPC y algunos otros por ahí, los partidos hasta ahora siguen siendo nada menos que vientres de alquiler. O en todo caso se han renovado, se han reconstituido
u otros han cambiado de nombre. Entonces, ahí está, por ejemplo, Avanza País, ¿no? Liderado por Hernando de Soto, pero le hicieron recordar que entre su posición y la que significaba Avanza País no hay un punto de comparación. Para nada. Renovación Popular, también antes era Solidaridad Nacional, Juntos por el Perú, un conglomerado de partidos políticos, del cual se supone ya salió el Partido Humanista de Yehude Tilman, después de esta acusación pública que hizo Verónica Mendoza en el primer día del debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, y Victoria Nacional, que también era pues Restauración Nacional, un partido de origen evangélico y donde ahora está liderándolo George Forsyth. Es decir, ¿qué cosa nos revela la población en general? Su total descontento, su total rechazo, así como está el asunto. Y vamos a ir a las elecciones el próximo domingo a ejercer nuestro voto democrático, pero también con el desencanto de que hasta ahora sabemos que nadie nos representa. Entonces, justamente ese es el gran dilema que tenemos. La democracia, así como está, definitivamente también como el país con pandemia, evidentemente estamos en crisis. Y si comparamos quién lo gobierna, bueno, ya la verdad, como siempre Dios nos coja confesados. Dicho sea de paso, hoy sorprende el titular de un medio aliado respecto de que del gobierno, digo, también señalando que China ha terminado por engañar prácticamente al Perú por incumplimiento además de la dotación de vacunas a la que se había comprometido en el mes de marzo. Es decir, el asunto cada día demuestra que el gobierno del Partido Morado, encabezado por Francisco Sagasti, definitivamente no está dando pie en bola, y eso también le pasa la factura al candidato presidencial Julio Guzmán, que acá no lo vemos, salvo que esté, como ya hemos dicho, en la lista de los pitufos. Correcto. Excelente los dos. No solo está en la lista de los pitufos, sino que literalmente todos los candidatos que no aparecen en la foto es porque literalmente no pasan el margen de error, el más o menos 8%. El Partido Morado, por ejemplo, con la justa llegaba al 2%. Entonces, obviamente, optamos por literalmente, si no pasas el margen de error, no mereces tener una mención, ¿no? Eso es lo que hemos hecho al sincerar y al poner solamente aquellos que estaban por encima. Pero sí es cierto, es cierto lo que dice el Ángel. Néstor. Sí, de manera que está quedando en la agenda varias lecturas. ¿Qué es lo que va, en lo que es Pacific, Juan Carlos, qué es lo que viene en los próximos días? ¿Qué acciones? ¿Qué es lo que van a...? Porque esta lectura, particularmente creo que no va a variar de aquí al domingo. Pero como Pacific, ¿qué es lo que están planificando en estos días que vienen previos al en realidad encuesta ya no creo que hagamos, porque bueno, ya a eso se dedican ya las encuestadoras que solo se dedican al tema electoral, ¿no? En nuestro caso sí podemos anunciar que va a haber una serie en este año de investigaciones constantes, permanentes, sobre justamente, como les decía, evaluación de la confianza respecto a políticas públicas, ciudadana, respecto a la confianza con los medios de comunicación como un poder, respecto a la actuación del sector empresarial y respecto a la actuación del lo que se llama el tercer sector, ¿no? La sociedad civil organizada a través de ONGs, a través de gremios, a través de distintos tipos de asociatividad que tengan alguna expresión o influencia social. Entonces, se viene toda una serie de investigación y estudios. Vamos a entrar por la puerta grande y a competir fuerte porque claro, nuestro aliado mundial, que es Edelman, hace todos los años el famoso barómetro de la confianza y lo presenta todos los años en Davos, ¿no? Y esta encuesta, obviamente, que hemos realizado hoy en la mañana ya fue distribuida a través de la red Edelman a 100 países del mundo, que ha ido a los principales inversionistas justamente por eso, para ver una fotografía. Pero nada, vamos a entrar con mucha fuerza en el tema de la investigación social, política, más que política, gubernamental, ¿no? Análisis social, análisis gubernamental, análisis económico, análisis empresarial, y para empezar a leer de una manera distinta ese país que necesitamos conocer para poder transformar adecuadamente en un país que genere riqueza.
y en un país que Sí, tenga un futuro. un gran aporte a lo que se Juan está Carlos, buscando. permíteme una pregunta, Néstor. Sí, adelante, Por Miguel favor. Ángel. A propósito del comentario que acaba de hacer sobre el tema empresarial, hace aproximadamente una semana alguien también ha realizado una encuesta realizada para un medio de comunicación que dio a conocer que la mayoría de empresarios en el Perú, sin decir que iban a votar por este personaje, sino que decían que estaban seguros que quien iba a pasar definitivamente a la segunda vuelta, liderando las elecciones, era Johnny Lescano. Con estas últimas encuestas, más el debate presidencial, ¿tú crees que los empresarios han cambiado de percepción? ¿O esa encuesta fue hecha adrede para tergiversar un poco el panorama electoral? Puede haber sido un deseo, pero lo que hay que hacer es no confundir el deseo con la realidad, ¿no? Hay momentos en donde, claro, el empresario, y especialmente el empresario, tiene algún tipo de deseo o tiene dos apuestas, ¿no? Cuando no quiere competir, prefiere mantener el statu quo para que los privilegios que ha obtenido durante algún tiempo se mantengan. Y entonces eso se expresa de alguna manera como miedo, ¿no? Pero existe otro grupo empresarial, otros empresarios que necesitan competir porque lo que quieren es justamente estar en la cima del ranking, competir en el mercado, pelearla, ¿no? Ese emprendedor es otro tipo de empresario que tiene otro chip distinto. Entonces, yo no tiendo a hacer esas generalizaciones porque hay distintos tipos de empresarios. Pero en general, puede haber sido una fotografía de momento en donde el deseo habría sido confundido pues probablemente con una realidad, pero en realidad es un deseo, no deja más que de ser eso. Pero lo cierto es, por lo que nos muestran estas cifras y por lo menos el estudio que hemos nosotros realizado, que el escaño está estancado y no es que esté subiendo, o sea, está con una tendencia hacia la baja, lo mismo que lo mismo que le está pasando a López Aliaga. Puede ser y podría suceder, sin embargo, que la segunda vuelta pueda ser una segunda vuelta de disputa entre derechas, ¿no? Y no entre una izquierda y una derecha como muchos desean, ¿no? Hay muchos analistas que dicen lo mejor sería que alguien de la izquierda o de la derecha, pero la verdad es que los países que tenemos al frente nos están poniendo en la posibilidad de ir con un derecha-derecha o un derecha-izquierda. Una izquierda-izquierda prácticamente imposible. Lo cual habla de ese país mayoritario que tenemos. Es un país conservador, pero sea de derecha o de izquierda, es un país conservador. No es un país de avanzada, no es un país que esté rompiendo fuegos, no es un país que esté modernizándose mentalmente o modernizando sus estructuras institucionales. Es un país que sigue anquilosado. Entonces hay mucho de estructuras que cambiar. Pero yo me atrevería a decir eso. La segunda vuelta va a ser o una final de derecha o una final de derecha e izquierda donde probablemente el que pase sea Lescano. Es el que tiene mayor posibilidad. Pero como te digo, su tendencia no es hacia arriba, su tendencia es hacia abajo. ¿Qué puede pasar en 10 días? Es algo que tenemos que ver, ¿no? Todo eso se define ahora en la calle, en los medios de comunicación y en las redes sociales, que van a ser los 3 espacios de combate. Correcto. En donde estas batallas en Lima y regionales se van a dar probablemente con mucha crudeza y vamos a ver mucha sangre, ¿no? Porque estas semanas son las decisivas. Sí, y hay un 20% de indecisos que también es el objetivo. Muchas gracias, Juan Carlos. Te vamos a tener en el transcurso de la semana como analista político, seguramente de lo que se va a dar a conocer este domingo, que anuncian que va a haber algunas acciones y algunos anuncios espectaculares, entre comillas. Así que muchas gracias, Juan Carlos, por tenernos en cuenta en esta primicia, en este material valioso que seguramente los está reflejando en nuestras redes sociales con nuestros seguidores y que seguramente va a tener trascendencia en los próximos días. Muchas gracias, Juan Carlos, y estamos en comunicación, siempre agradecidos.